Muy buenas tardes a todos. Hoy iniciaremos la presentación del autor Kant, con el que finalizaremos nuestro curso de empirismo y racionalismo. Kant es un filósofo que nació en 1724 y murió en 1804. Se caracteriza porque es un filósofo de la Ilustración, que es un movimiento que plantea la necesidad de la autonomía, entendida esta como la capacidad de pensar por sí mismo. En la expresión separe aude se puede sintetizar. Su filosofía responde un poco a la pregunta ¿qué puedo saber? Y en razón a esa pregunta, él elabora la crítica a la razón pura, que es la teoría del conocimiento desde un método trascendental. ¿Cuáles han sido las motivaciones de Kant en ese proceso de elaboración de la crítica a la razón pura? Primero, el racionalismo existente, que él lo define como un exceso de confianza en la razón y por lo tanto que conduce a un dogmatismo. Pero también se enfrenta al empirismo, que es un exceso de confianza en la experiencia y que por lo tanto genera el escepticismo al no ser la experiencia un cimiento seguro para el conocimiento. Lo que él propone, lo que él formula es el criticismo. Él es criticista y en razón de ello su filosofía es a priorística, es decir, es una filosofía que se basa en los juicios a priori, juicios que no se fundamentan para nada en la experiencia, por ejemplo, los juicios analíticos, pero también se fundamenta en los juicios a posteriori, que son juicios que se conocen como los juicios sintéticos. Tanto los juicios a priori como los juicios a posteriori consolidan lo que puede ser propiamente un juicio científico, que en síntesis para Kant el juicio científico es un juicio que es sintético a priori porque le aporta algo al conocimiento sin estar fundamentado en la experiencia. Y tenemos también que él desarrolla algo que se conoce como el giro copernicano. ¿Qué conocemos como el giro copernicano? Cuando en lugar de enfocarnos en el objeto, en la relación del conocimiento, nos vamos a ubicar en el sujeto y nos vamos a preguntar qué necesita el sujeto para ser un sujeto de conocimiento. En razón de eso, serán posibles los juicios sintéticos a priori. Para responder sobre las demandas de las condiciones del sujeto para que sea un sujeto de conocimiento, Kant aborda tres aspectos fundamentales. La sensibilidad, que es trabajada en la crítica a la razón pura a través de la estética trascendental, bajo las formas puras de la intuición sensible, que son en Kant el espacio y el tiempo. Pero también se ocupa del entendimiento en la analítica trascendental, en donde va a trabajar el fenómeno a partir de categorías puras. Y finalmente, él va a desarrollar el concepto de la razón en la dialéctica trascendental y ese concepto de la razón va a enseñarnos cómo es la razón la que se ocupa del númeno. El númeno es aquello que es en sí mismo y nada tiene que ver con la experiencia ni está mediado por ella. Desde el númeno es que Kant establece los conceptos límites o las ideas que para él son, por ejemplo, la idea de Dios, la idea de alma y la idea de mundo. Estos conceptos límites, como ustedes bien pudieron leerlo en la introducción de este texto, bajo el cual pretendo un poco que se ubiquen en el panorama de este esquema, nos señala entonces que la razón, que es la facultad superior del ser humano, tiene también unos límites y por eso en la crítica a la razón pura, lo que intenta es establecerse las fuentes, los usos y los límites de la razón. Si nosotros no identificamos esas fuentes, esos usos y esos límites de la razón, caeremos en lo que Kant denomina la ilusión trascendental. Desde este panorama y con estos conceptos límites que nos dicen que la idea de Dios, la idea de alma y la idea de mundo no pueden ser explicadas de la manera en cómo podemos explicar un fenómeno de la naturaleza, es entonces que él pregunta sobre entonces qué puedo hacer y ese qué puedo hacer lo desarrolla en la crítica de la razón práctica. Y también no se pregunta él qué puedo esperar y ese qué puedo esperar lo aborda en la crítica del juicio. De esta manera tenemos un panorama general sobre lo que entendemos va a ser la filosofía de Kant en su crítica de la razón pura y que abordaremos a partir de esta sesión. Muchas gracias.